Somos Punto y Aparte. Bienvenidos a este programa del día de hoy, donde tenemos a nuestro invitado, el licenciado Raúl Molina, que es un pensador muy interesante de ideas libertarias y liberales, cosa que no es muy apreciado, diría yo, o muy popular por nuestros lares, porque vivimos un ambiente muy demagogia, de mucho populismo, de mucha subvención, etcétera. Y los planteamientos del licenciado Molina siempre van ubicados a la libertad de empresa, a la libertad de comercio, a la defensa de la capacidad de generación de riqueza del emprendedor como individuo dentro de una sociedad. Esta noche o esta tarde vamos a conversar, depende de la hora que usted nos vea, estimado amigo, y vamos a conversar sobre un tema que nos está siendo una especie de espada de Damocles a nosotros los panameños. Nosotros construimos un sistema de servicios financieros internacionales desde la época de los años 70, con el doctor Nicolás Ardito Barletta, en aquella época, que fue el creador del centro bancario. Y funcionó muy bien. Obviamente, un sistema financiero internacional que lo que busca es que los capitales vayan a los lugares donde se les ofrezcan legislaciones más competitivas. Atrae también malos capitales, pero porque ese sistema financiero tenga debilidades no significa que hay que acabar con él, sino mejorarlo y evitar los abusos y los delitos que se puedan dar dentro de este sistema. Nosotros hemos contemplado con mucha tristeza cómo en el actual periodo presidencial nuestros representantes gubernamentales han accedido a todo lo que ha pedido la OCDE y la GAFI, que son las organizaciones que nos ponen presión para que entreguemos todo nuestro sistema financiero, y lo hemos hecho, y hemos destruido en gran medida esto que era una industria en crecimiento y que va a seguir existiendo, porque existe en los propios países que nos imponen a nosotros condiciones. Y ahora tiene un competidor menos, porque la soga se rompe por el lugar más débil y somos nosotros los panameños. Raúl conoce muy bien este tema y yo quiero que tú nos expliques qué es el daño que se le ha hecho a la economía panameña y por qué. Bueno, gracias por la invitación. Quería hacer dos acotaciones nada más respecto a tu introducción. Nosotros principalmente, más que libertad económica, los libertarios, que sí nos interesa es la libertad del individuo para hacer con su vida lo que él le plazca, lo que al individuo le plazca, siempre y cuando no afecte el derecho del tercero. Y la otra acotación es que nuestro sistema o plataforma de servicio viene desde principios del siglo XX, cuando se aprueba la ley de abanderamiento de naves. Posteriormente se aprueba la ley de sociedades anónimas. Poco tiempo después viene la ley de documentos negociables, que es una traducción del Negotiable Instrument Law de Estados Unidos. Y en los años fines de los 60, principios de los 70, se aprueba el decreto 238, que establece el Centro Bancario Panameño. Entonces ha habido una evolución que tiene aproximadamente 100 años y no es un hecho de un día para otro. Esto Panamá lo ha aprovechado muy bien y brinda un servicio al mundo, y contrario a lo que mucha gente piensa, no se trata de atraer capitales malsanos. En la década del 80, antes de que se diera la crisis política que hubo en Panamá, la cantidad de depósitos que había en el centro bancario panameño, que era un verdadero centro internacional, teníamos bancos de China, de Japón, de Corea, bancos europeos, bancos latinoamericanos, bancos americanos. La cantidad de depósitos que había sobrepasaba los 100.000 millones de dólares, y contrario a lo que mucha gente piensa, que en su gran mayoría eran
dinero negro de narcotráfico y demás, que sí lo había, no se puede negar. En su gran mayoría esos depósitos eran provenientes de latinoamericanos que se preocupaban por los problemas de evaluación monetaria de sus países. Entonces, para entenderlo, esto nunca lo hemos sufrido en Panamá, una persona que hoy tiene ahorrado $10.000 producto del trabajo de su vida con mucho esfuerzo, mañana el gobierno evalúa y esos $10.000 valen la mitad, y un mes después esos $10.000 valen $100. Y a medida que el gobierno siga devaluando la moneda, pues usted va a tener un montón de papel que no valen absolutamente nada. Eso ha ocurrido en Latinoamérica a lo largo de mucho tiempo. Eso ha ocurrido en Argentina en la crisis de los años 70. Ocurrió en el Chile de Salvador Allende, está ocurriendo hoy día en Venezuela. Y eso lo que significa es que el atractivo panameño era un refugio seguro para los ahorros de las personas. Eso lo hemos ido perdiendo con este ataque coordinado efectuado por la OCDE contra Panamá. Permíteme interrumpirte un segundito, hacer un paréntesis. Y además de lo que dices tú, Raúl, otra de los usos del centro financiero, que yo me referí a partir por la época bancaria, pero efectivamente la sociedad anónima que preceden a la época bancaria y del centro bancario. Hay otro propósito, otros fines, la seguridad, el anonimato que brindan los activos en países que tienen inestabilidad política, que tienen violencia, que tienen secuestros, y mucha gente prefiere trasladar sus fortunas o sus ahorros a un lugar en dólares para que no queden expuestos en esos países, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Ciertos países que tienen mucha inestabilidad y tienen niveles de violencia más altos. Esa es otra de las... Violencia de criminalidad ordinaria y criminalidad política también. Entonces eso hacía que se atrayeran muchos de esos capitales aquí a Panamá. Y ahora todos esos capitales realmente se han ido. Pero, perdona la interrupción, continúa en tu exposición tan interesante. No, tienes razón, yo no lo mencioné por razones de tiempo, pero es así. Y hay un tema que mucha gente desconoce, y que todos esos capitales que ingresan a Panamá cumplen una función para nosotros los panameños, y es la posibilidad de dar al panameño crédito a un precio barato, a bajas tasas de interés. Si nosotros vamos a los países del área, Colombia, Costa Rica o a otros países del área, veremos que pedir un préstamo para un auto o un préstamo hipotecario no es nada fácil, y el costo de ese préstamo, aquí en Panamá un préstamo hipotecario puede ser alrededor del 7% de interés a 25 o 30 años, que ya se dan. En estos países un préstamo hipotecario muy difícilmente pasa de 10 años y a tasas de interés que son arriba del 20%. Entonces eso dificulta el acceso y la posibilidad de que los ciudadanos, los clientes, los consumidores accedan a créditos bancarios. Eso es lo que nos permite un centro bancario en Panamá. Y otro tema importante que yo sí creo que hay que mencionar es que esos dineros no solo nos sirven a Panamá. Como Panamá tiene un sistema abierto donde hasta que hace poco la Asamblea aprobó castigar con un impuesto a las remesas que se envíen de Panamá hacia el exterior, eso permite que los capitales fluyan desde y hacia Panamá. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que como Panamá es un país relativamente pequeño, 4 millones de habitantes, parte de estos capitales establecidos en el centro bancario panameño se destinan a uso aquí en Panamá. Pero también por la flexibilidad de nuestro propio sistema, esos capitales fluyen hacia otros países mediante inversiones que se constituyen a través de los instrumentos que brinda el centro o la plataforma de servicios panameña, sociedades anónimas y demás. Entonces, muchos de estos capitales que vienen de países del área fluyen de regreso a estos países a través de los instrumentos que la plataforma de servicios panameña ha venido ofreciendo al mundo desde hace más de 100 años. Mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿qué podíamos hacer si teníamos la amenaza de que nuestros bancos no iban a poder hacer las compensaciones, el clearing que llaman,
y las corresponsabilidades bancarias. Con las corresponsabilidades bancarias no podían hacer la compensación. O sea, ¿qué podíamos nosotros hacer para contrarrestar esa preocupación? Es válida, y yo entiendo la preocupación de los bancos establecidos en Panamá y de los banqueros panameños. Sin embargo, aquí lo que ha faltado es liderazgo, imaginación, y ha faltado la capacidad diplomática de que Panamá explique al mundo cuál ha sido el problema o la agresión que hemos venido enfrentando a través de la OCDE. Mire, yo no soy miembro de ningún partido, yo no me considero torrijista. Yo creo que tú lo has mencionado en algunas ocasiones, que tú tampoco eres torrijista, pero yo creo que nosotros tenemos la obligación de admirar el proceso de negociación de los tratados del Canal y la forma en que ese proceso se llevó durante el periodo de la dictadura militar. El gobierno del general Torrijos tuvo la capacidad de internacionalizar este problema, de llevarlo a diversos países y lograr alianzas con esos países. Hombre, si nosotros buscamos países que se dediquen a las mismas actividades o que tienen plataformas de servicio parecidas a la nuestra, en el Caribe hay varias economías que se dedican a lo mismo. China es un país que tiene conflictos con la Unión Europea, que la Unión Europea es la punta de lanza de la OCDE. Y mantiene estos conflictos por el tema de los BEPS, los precios de transferencia y demás. Era fácil, o era previsible, o era posible ir a estos países, buscar alianzas y buscar el mecanismo de enfrentar esta agresión e imposiciones de la OCDE. Cuando se da el estallido de los Panama Papers, 3 de abril del 2016, una de las cosas que yo dije cuando vi la campaña montada por la OCDE y la sorpresa en el gobierno nacional, que no supo reaccionar de otra forma que de ir suscribiendo, firmando y acatando cuantas imposiciones vinieran de este organismo y de los países que principalmente componen este organismo, es que las elecciones en Estados Unidos eran en noviembre del 2016, 6-7 meses después del estallido de los Panama Papers, y ya era visible el candidato republicano, el señor Donald Trump, quien había en campaña propuesto abiertamente una reforma fiscal. Eso cambiaba totalmente el panorama. ¿Y por qué lo digo? Porque el gobierno anterior de Estados Unidos, el gobierno demócrata del señor Obama, con la candidata Hillary Clinton, que había sido secretaria de Estado, en alguna medida apoyaban esta política de la OCDE. Era previsible que un gobierno republicano y un gobierno del señor Donald Trump dieron cambio de timón con respecto a la política americana hacia este organismo, la OCDE, y efectivamente así ocurrió. ¿Qué ha hecho Panamá para aliarse con Estados Unidos? Absolutamente nada. Panamá podía esperar a noviembre, ver el resultado de las elecciones y entrar en conversaciones con el nuevo gobierno de Estados Unidos, y no lo hicimos. Y es más, teníamos la posibilidad de jugar la carta china. Esto se hace de manera diplomática, de manera muy discreta, pero esa posibilidad existía y existe todavía, porque China también tiene conflictos con la Unión Europea por temas muy parecidos a los cuales tienen Panamá conflicto con la OCDE. Esas oportunidades las hemos desperdiciado, y lejos de eso lo que hemos hecho es ir suscribiendo cuanta imposición nos hace la OCDE, lo cual nos ha llevado a un resultado de que de 40.000 sociedades al año que se inscribían en el año 2013, escasamente vamos a llegar a menos de 20.000 este año, menos de la mitad. La cantidad de depósitos en el centro bancario ha ido emigrando hacia otras latitudes, principalmente hacia Estados Unidos, que mantiene un absoluto velo donde no se intercambia información fiscal con otros países. Intercambios de información automáticos suscritos por la República de Panamá ante imposiciones de la OCDE que violan el derecho a la privacidad, porque yo entiendo que si hay una investigación contra Raúl Molina, ciudadano francés en la República de Francia, por la comisión de un delito, hay una investigación abierta por un fiscal francés ante una corte francesa, hombre, ahí hay mérito suficiente para pedirle a la República de Panamá que investigue si el ciudadano francés Raúl Molina, que tiene cuentas en Panamá, que se le haya un intercambio de información.
Pero en cambio, si el ciudadano francés Raúl Molina tiene cuentas en Panamá, brindar información mía a Francia sin ningún requerimiento judicial, simple y sencillamente porque el voraz y depredador fisco francés quiere saber qué tienen sus ciudadanos fuera de su país, a mí me parece que es violatorio de las garantías fundamentales, entre ellas el derecho a la privacidad. Yo conversando con otro colega de nosotros en relación a este tema, le decía que nosotros, por ejemplo, a mí se me ocurrió una posible estrategia, es que no hemos hecho nada sino caer de rodillas, nuestras autoridades, nuestra Cancillería y nuestro presidente, han caído de rodillas ante la OCDE y la GAFI. Nosotros podíamos haber desarrollado una estrategia que hubiese sido, como dices tú, y estoy de acuerdo, acercarnos a los Estados Unidos, que no le hace caso a las reglas de la OCDE ni de la GAFI, porque el interés de ellos es atraer capital, así es, no guindársela, no ser el cobrador de impuestos de los países europeos, que es lo que nosotros nos hemos vuelto en el fondo. Entonces, nosotros hemos podido acercarnos a Estados Unidos porque Estados Unidos tiene un interés y tiene una legislación especial para ellos, que es el FATCA, que es para los ciudadanos norteamericanos que evaden impuestos. Entonces nosotros hemos podido aliarnos a Estados Unidos, pues nosotros somos parte del FATCA y aplicamos el FATCA, pero enfatizar en una aplicación ya real y efectiva, convertirnos en socios de los norteamericanos para el FATCA y perseguir a sus ciudadanos a cambio de, ahí viene la carta china, que hemos podido negociarla, los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos en el canal, y que hubiésemos podido abrir una sucursal del Banco Nacional como el banco que hiciera las compensaciones en los Estados Unidos para nuestro sistema bancario y pedir paridad con las sociedades de Nevada o de los requisitos para la constitución de información de sociedades. Entonces se me ocurre así a grandes rasgos que hubiéramos podido establecer quizás una coalición o por lo menos un equipo negociador capaz en este país, que hubiera ido a los Estados Unidos y se hubiera acercado, y no hubiera sido fácil, hubiéramos tenido que ser duros en la negociación. Y como tú decías, nuestro ejemplo histórico nos lo dio el general Omar Torrijos cuando creó la coalición internacional e internacionalizó el problema, el conflicto del canal que tenía. Entonces nosotros, por nuestra posición estratégica y nuestro canal, que es una de las rutas, toda potencia hegemónica del mundo necesita las principales rutas marítimas, que son el canal de Panamá, el estrecho de Malaca, el canal de Suez y el mar de China, el mar sur de China y el estrecho de Hormuz. Entonces son los 5 principales puntos del planeta que toda potencia hegemónica debe controlar. Y nosotros somos uno de ellos. Nosotros teníamos condiciones, yo no sé si ya es muy tarde o no, de otra nueva administración que trate de replantearse todo esto. Teníamos condiciones para poder haber hecho un mucho mejor papel y lograrlo. Totalmente sí, de acuerdo, pero incluso voy más allá. Panamá, desde su incorporación a la Organización Mundial de Comercio en 1997, ha tenido 3 conflictos ante el panel de solución de controversias. 2 con Colombia y 1 con Argentina. Y los 3 los ha ganado Panamá. Y los 3 conflictos se basan en la adopción de medidas de estos países que violan las normas de la Organización Mundial de Comercio. Las normas impuestas por la OCDE son violatorias de la organización, de las normas de comercio internacional de la Organización Mundial de Comercio. Y no solo eso, sino que ahí, yo llegué a ver hace varios años cuando fui funcionario público en el Ministerio de Comercio, opinión legal del Departamento de Asesoría Legal de la Organización Mundial de Comercio en Ginebra, donde decían claramente que esas listas negras que ya
desde el año 1999-2000 habían adoptado la OCDE y algunos países contra Panamá, violaban las normas internacionales de comercio. Hay una firma de abogados internacionales especialistas en temas de conflictos comerciales, Greenberg & Traurig, Greenberg & Traurig, que ha emitido una opinión diciendo que las amenazas de la OCDE contra Panamá a raíz de los Panama Papers eran violatorias de las normas internacionales de comercio. ¿Por qué tú crees que el gobierno actuó de la manera que actuó? Y más tomando en cuenta que, oiga, ¿cuáles son las grandes relaciones comerciales que tenemos con Francia o con Alemania o con... nuestra economía básicamente está muy atada, más atada a la economía de los Estados Unidos y China. Y China. ¿Por qué tú crees que el gobierno ha manejado la situación como la maneja? Realmente no sé, yo podría especular. Hay un hecho cierto y es que nuestros políticos entienden, o muchos de ellos entienden la función pública como un reinado de carnaval. Tirar besitos, llevarse bien con la gente, es la reina que está montada en el carro tirando besitos y saludando al público. Yo tengo que decir que lamentablemente el actual presidente de la República entiende la política como un reinado de carnaval. En el caso de la vicepresidenta y canciller, nosotros tenemos que entender un hecho cierto, y es que ella ha sido funcionaria de la ONU durante gran parte de su vida profesional y laboral. Entonces, ahí se crean alianzas, se crean relaciones. Yo no sé si ella está pensando, al terminar su periodo como vicepresidenta, regresar a la ONU o algún otro organismo internacional. Y ciertamente las actuaciones de ella le han abonado un camino muy interesante en eso, porque más que servir a los intereses de la República de Panamá, que es una obligación constitucional, ella ha servido a los intereses de estos organismos internacionales. Vemos que, por ejemplo, en la prensa del miércoles 24 de octubre, los embajadores de Alemania, Francia, Países Bajos, Gran Bretaña, España, Portugal y creo que Italia también han tenido la grosería de recomendarle a los diputados de la Asamblea Nacional de Panamá que aprueben la tipificación, aprueben el proyecto de ley que establece la evasión fiscal como delito, lo cual nunca ha sido delito en Panamá por múltiples razones. Y es que en Panamá, que fue parte de Colombia durante nuestra historia del siglo XIX, los temas de impuestos se usaban como motivo para persecución política. Y en nuestra tradición liberal, las deudas nunca han sido motivo de prisión. Eso incluso lo establece nuestra Constitución. Podrá decirme algún abogado que los temas fiscales no son materia civil, y es cierto. Pero recordemos que cuando se hace la primera Constitución en 1904, no había código administrativo y no teníamos la noción de derecho administrativo, porque veníamos de una tradición eminentemente liberal. Entonces las relaciones del individuo con el Estado se basaban en esa óptica liberal, en que deberle impuesto al Estado era como deberle a Carlos Raúl Moreno, un particular. Si yo no le pago una deuda a Carlos Raúl Moreno presenta una demanda ejecutiva o ordinaria contra mi persona y me cobra en los tribunales. Eso es lo que tiene que hacer el fisco panameño. Entonces, como eso se hizo antes de la entrada en vigencia del Código Administrativo, la redacción no se cambió, se mantuvo igual, pero el concepto seguía siendo el mismo. Las obligaciones de los ciudadanos, de los taxpayers o contribuyentes panameños con el fisco son una obligación que, aunque ahora es de carácter administrativo, la concepción es una obligación civil, no una deuda que acarree pena de prisión y demás si se va y demás. Pero cambiar toda nuestra estructura legal para complacer a otros países, ver la molestia, me ha causado un grado de malestar increíble ver esta carta de estos embajadores interviniendo groseramente en los asuntos internos de Panamá, ver que la Cancillería, el gobierno, ninguno de los candidatos a presidente de la República, por lo menos al día de hoy, de los partidos políticos o de los independientes, ha dicho nada de esta carta públicamente. Y esto era para salir a cada una de esas embajadas y exigir
la dimisión de estos funcionarios o que se le declarara como persona non grata en nuestro país. O sea, es realmente lamentable. Es como que tú y yo vayamos mañana y nos paremos en el Palacio del Prado a exigirle al presidente del gobierno español que reconozca a Cataluña como una nación independiente. O sea, mínimo llamarlos a la Cancillería para pedirle explicaciones, que ese es el primer paso. Pero de manera pública, eso no se puede hacer de manera pública. No han hecho absolutamente nada. Pública, ninguno, porque lo que pasa es que nosotros aquí queremos quedar bien con Dios y con el diablo. Y eso es quedamos mal con ambos. Y quedamos mal con ambos. Entonces, eso es que esto corresponde, esto último que han hecho los embajadores aquí en Panamá, corresponde en el momento que tú demuestras una debilidad, que tú rindes tu soberanía ante las presiones internacionales, como lo hemos hecho nosotros con la ONU y con la Gafi. Abres la puerta, abres las compuertas para que continúe el irrespeto y cada vez más obvio, más evidente, como es el caso de las embajadas, pidiéndole a la Asamblea que tomen determinadas acciones. El tema es muy interesante y yo creo que hemos tocado las principales aristas, Raúl, hoy, pero por el momento pues queremos despedir el programa. Somos punto y aparte, hoy con el licenciado Raúl Molino, que nos ha hecho una excelente exposición sobre los problemas que tenemos en la rendición de nuestros derechos soberanos para manejar y estructurar nuestra economía de servicio. Bueno, ya bien saben, al terminar este programa le pedimos que si les ha gustado compartan, porque nuestro propósito educativo es llegar a los panameños para que pensemos. Estamos tratando de crear un ambiente educativo de los problemas tanto nacionales como internacionales. Hay un vacío notorio total en nuestros medios de comunicación de el análisis con miras a educar de todo nuestro contexto político y nuestro contexto Panamá ante el mundo, Panamá solo en su problemática interna y la problemática del mundo, para que nosotros estemos al tanto y enterados de qué sucede. Compartan si les gustó, por favor.